Hoy tenemos para hablar con Andrés Ocampo, abogado laboralista, sobre un tema que está preocupando a varias personas que ya han hecho sus consultas, nos han contactado justamente para plantearnos sus preocupaciones respecto a la cuestión laboral. ¿Hasta dónde esto del pase sanitario, hasta dónde esto de la vacunación, el de estar vacunado o no vacunado, puede tener implicancias laborales, riesgos laborales? Para eso justamente vamos a hablar con alguien que conoce del tema, que conoce de las leyes laborales y bueno, le agradecemos que esté dispuesto a hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias Alejo por la invitación nuevamente y bueno, sí, la idea es aclarar algunas cuestiones y hay cuestiones que no son ni blancas ni negras, son grises en realidad todavía, no se han resuelto, pero es importante tener en cuenta todo el contexto normativo y la cuestión vigente, ¿no? Hoy. Bien, la cuestión del pase sanitario es algo que entró en vigencia recién en el año 2022, es decir, hace escasos días atrás. Se está recién experimentando en eventos públicos, en playas, en lugares así. Las cuestiones laborales y las cuestiones educativas, por ejemplo, aún no están siendo contempladas, pero vemos que en Europa ya empieza en la parte educativa a entrar el conflicto ahí, a ver si los chicos están vacunados o no, y si no están vacunados con pase sanitario para entrar, todo un tema que despertó controversias allá, pero eso es tema de otro ámbito. La cuestión laboral, las preocupaciones que nos han estado contando, para aquellos que están escuchando, tiene que ver justamente con me vacuné porque si no, no me daban el trabajo. Es decir, estaban por conseguir un trabajo y no se lo daban si no estaba vacunado. Un pequeño ejemplo como para mostrar. Y la otra, situaciones donde te dicen, tengo miedo por mi laburo, tengo la sensación de que estoy en la cuerda floja por no estar vacunado. Nosotros acá lo que queremos es no meternos en el tema de si está bien vacunarse o no, sino en la cuestión legal, en la cuestión de si está bien o mal, hasta dónde están los límites planteados en esto y qué recursos tiene también la persona frente a una situación así. Sí, bueno, lo primero, Alejo, lo que hay que tener en claro es que no es obligatorio estar vacunado. No hay una obligación legal en cual, como en otros sistemas así de vacunación, pero en el tema de COVID, no hay una ley que obligue a la población en Argentina a vacunarse. Claro, no está incluido dentro del calendario de vacunación obligatoria. Es voluntario. Bien, entonces dentro de lo voluntario está la libertad de vacunarse o no vacunarse, ¿no? No hay nada que implique la obligación de vacunarse. Ahora bien, el último decreto que saca el gobierno nacional, ahora el 24 de diciembre de 2021, que como bien decías vos, que tiene vigencia a partir del 1 de enero de este año 2022, establece para cierta circunstancia de cantidad de gente, masividad, espacio público, lo que se llama el pase sanitario, ¿no? La comprobación de que se tiene el carnet vacunatorio respecto del COVID al día. Una cuestión que también es gris, es dudoso, sí, no se puede, o sea, no se puede permitir a alguien ingresar cuando no tiene el sistema, o la vacunación una especie completa. De segunda credencial luego del documento. Claro, claro. Más allá de eso, y yéndonos directamente, que por eso es otra discusión, ¿no? Pero en ese contexto, este decreto, 867, que sale ahora el 24 de diciembre del 2021, como decía, en el boletín oficial, establece la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, extiende la que ya estaba desde el 2020. Exactamente. Entonces, tengamos en cuenta esta cuestión de que estamos en el marco de una emergencia sanitaria. ¿Bien? O sea, seguimos en un estado de emergencia, un estado extraordinario. No volvimos a la normalidad. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro para empezar a entender la normativa y la cantidad de sus alcances. Y los alcances, porque es en un contexto anormal. ¿Bien? Continuamos con esta situación. No es que ya pasó todo y ya está todo. O sea, por ahí para tenerlo en claro esa cuestión. ¿Por qué? Porque después tiene implicancia jurídica. Después, en ese mismo día, en el boletín oficial, sale el decreto 886,
que establece el tema de la agravación de la indemnización, que ahora vamos a tocar ese tema también en ese contexto también de lo que se llama la emergencia ocupacional, que continúa hasta junio inclusive de este año. Como dijiste que se llama agravación de indemnización. Indemnización. Sí, ya no es la doble indemnización, sino hay un gravamen. Pero ahora, un gravamen sobre de indemnización. Sí, eso vamos a tenerlo en cuenta porque este temor no es perder el trabajo, esta cuestión, ¿no? Sobre todo en el sector privado. Tal es así que, primero, como decía, ¿no? En principio no es obligatorio estar vacunado. Lo que sigue hoy vigente en la normativa es la resolución conjunta 04 del 2021 de abril del año pasado, que saca tanto el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, por eso es una resolución conjunta, que establecía que los trabajadores que tenían la primera dosis, ¿se acuerdan? A los 20 días se podían reincorporar. Bueno, claro, el tema de la presencialidad y la virtualidad que se había exactamente, que se había terminado, bueno, se empezaba a volver al trabajo con un sistema de, aunque sea una vacuna. Y ahí se empezó en la discusión que hoy continúa, en ese gris que por ahí, como vos decías, no está del todo claro, sobre las consecuencias en la relación de trabajo, sobre todo en el sector privado. En el sector público hay otras resoluciones a nivel nacional, provincial o municipal que contemplan situaciones distintas, hay inestabilidad propia de los trabajadores que son de planta, que no corren ese riesgo de un despido sin causa. Pero en el sector privado tenemos que tener en cuenta, primero, que esa resolución 04 sigue vigente, que una vez que uno está vacunado tiene que volver al trabajo, y en el caso, dice el artículo 4, porque como es voluntaria la vacunación contra el COVID, el trabajador de buena fe tiene que informar al empleador de que de su condición eligió no vacunarse. Obviamente esto es siempre y cuando estamos hablando de una persona sana que no tenga una contraindicación médica. Si tiene una contraindicación médica, por supuesto está justificado y no se puede, o sea, no puede ir en contra de su propia salud directamente. Exactamente. Claro. Y también esto también no se puede obligar al trabajador a vacunarse. Un empleador no puede obligar a lo que la ley no obliga, y porque está en juego la libertad del trabajador de decidir sobre su salud y sobre su cuerpo. ¿Bien? Ahora bien, el trabajador decide no vacunarse, por una decisión libre y voluntaria. Perfecto. Tiene que comunicarlo al empleador que no está vacunado, manejarse en los términos de la buena fe contractual, y el empleador ver las distintas circunstancias que se puede hacer, si puede hacer ese trabajador teletrabajo, en resguardo de los otros trabajadores, o establecer un lugar donde llevar a cabo su trabajo. Claro, porque estamos todavía dentro de esa normativa que se puso en abril de que con una vacuna vos ya podés volver al trabajo. Exactamente. Estarías en la condición previa a la vuelta al trabajo por no estar con la primera dosis. Claro, pero se puede el trabajador se tiene que poner a disposición del empleador. Es obligación ponerse a disposición. Ahora, el empleador tiene que ver qué circunstancia o qué seguridad le puede dar también a ese trabajador, porque tiene un deber de seguridad también de la salud de ese trabajador, aunque no se quiso vacunar, y con respecto a los otros trabajadores. Entonces, ahí está la circunstancia que hay que ver caso por caso, de acuerdo a la empresa, qué tipo de actividad es, ¿Qué tarea se puede hacer? Pues si por ahí podés ir administrativo, puede hacer teletrabajo. Hay distintas circunstancias que habilita la normativa, siempre en el marco de la buena fe. Y obviamente el empleador no puede obligar a vacunarse a ese trabajador y tampoco podría despedirlo por esa causal. No lo puede despedir, porque sería un despido discriminatorio. ¿Bien? Un despido discriminatorio es despido nulo, de nulidad absoluta, por la ley antidiscriminación, la 23.592. Artículo 1, vigente allá del 87, 88. Es más allá de esa circunstancia, y lo que tienen que tener en cuenta los trabajadores y trabajadoras hoy en día es que la prohibición de despido sin causa terminó el 31 de diciembre del año pasado. Las prórrogas se terminaron, no se prorrogó nuevamente con este decreto 886 que saca la presidencia. Aparte, digo, ¿no? de la declaración de emergencia sanitaria. Estaba la cuestión económica laboral. El tema laboral sale en otro decreto 886, donde establece lo que se llama la emergencia ocupacional hasta junio inclusive del 2022,
o sea, por 6 meses. Acuérdense que la sanitaria es hasta hasta diciembre, esta hasta junio, solo por 6 meses. Y que lo que mantiene, sí, no es la prohibición de despido, sino el agravamiento indemnizatorio por causa de despido sin causa o despido indirecto cuando el trabajador se considera despedido por incumplimientos contractuales del empleador. ¿Bien? Para hablar del tema de despido indirecto o directo sin causa tendríamos que tener un programa entero. Pero en particular tenemos que tener en cuenta que la nueva normativa establece el agravamiento indemnizatorio, ya no es la duplicación, sino es un agravamiento de las indemnizaciones por causa del despido, que va desde enero y febrero inclusive, se aumenta un 75% más. Más allá de las indemnizaciones que corresponden por ley, un 75% más. No se duplica, sino que se aumenta. 3/4 se le agrega. Exactamente. Un 75%, desde marzo a abril, hasta fines de abril inclusive, es un 50%. Es decir, más. Vamos para ir llevándolo todo al llano. En esta preocupación que fue la que nos trajo a esta conversación, Sí. aquella persona que siente miedo o que está en una situación donde le están diciendo tenés un pie en la calle, Sí. que haga una consulta con un abogado, Sí. porque no puede tener un despido por esa causa No, propiamente. de ninguna manera. Aunque sí está el riesgo de un despido sin causa. El despido sin causa puede existir, pero con esta grabación indemnizatoria, ¿no? O sea, ahora ya se tendría efecto el despido sin causa. Sigue siendo legítimo el despido sin causa, pero bueno, esto para seguir explicándolo en otro programa. Sí. Pero por eso se tiene que pagar una indemnización, pero se paga la indemnización por antigüedad, el preaviso de integración de despido y otros rubros que correspondan conforme a la situación particular del trabajador o trabajadora. En el sector privado estamos hablando. Se agrava en el 75% entre enero y febrero, un 50% entre marzo y abril y un 25% más entre mayo y junio. Como que va un poquito menos. Va bajando de a 25% por cada 2 meses. Y hasta que ya en julio ya volvemos a la indemnización Ahora, simple. Planteo la siguiente hipótesis. Sí. El empleador no quiere a la persona que no se vacunó y dibuja en un despido sin causa lo que sería el despido porque no está vacunado. Posibilidad que existe, evidentemente, porque... Si se está incurriendo despido discriminatorio, hay que demostrar que es un despido discriminatorio, cuál es la causa, y obviamente ese despido es nulo. Perfecto. Se deja sin efecto, se lo tienen que reincorporar al trabajador. El asesoramiento es clave de un abogado, de un profesional. Bien, eso quería clarificar para saber... Para que aquel que está ahí, no todos sabemos de leyes, no todos estamos al tanto de cómo manejarnos y bueno, y frente al miedo a veces, al miedo a perder el trabajo, a la fuente laboral, creo que uno a veces toma medidas apresuradas y bueno, siempre creo que es fundamental. Antes de dar un paso siempre hay que consultar. Y aparte hay que decir otra cuestión más, porque en este contexto que yo decía que hay que manejarse y entender toda la normativa, también se dejó sin efecto la presunción. O sea, a partir del 1 de enero del 2022 se deja sin efecto la presunción de que enfermedad como enfermedad profesional o enfermedad laboral al COVID. Solamente quedan exceptuados o se presume que la persona trabajador o trabajadora que se enferma de COVID se presume que fue en el trabajo solamente los trabajadores de salud y de seguridad. Ahora, el resto de los trabajadores, y acá estamos hablando de públicos y privados, si se contagia de COVID y fue el trabajo, tiene la carga de demostrar, ya se acabó la presunción. Claro, no es que te cierran el negocio porque alguien de tu trabajo se contagió de COVID. No, eso respecto del tema de la cobertura de RT estoy hablando. De la cobertura de salud de RT. Entonces la presunción de que uno se enfermó en el trabajo, eso terminó el 31 de diciembre. Ahora el trabajador tiene que demostrar para que el seguro te cubra. Demostrar de que, por ejemplo, que tenía un compañero que había dado positivo y ahí me contagié yo. O sea, tenía que demostrar, ofrecer prueba, a veces es difícil, porque si te contagiaste de un asintomático, va a ser bastante complicado. A ver si se cumplieron las medidas de seguridad, también se puede demostrar por ahí. Pero digo, entonces estamos en un contexto que, por un lado, el gobierno dice, no, vamos a seguir de emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero por otro lado, te desprotege, porque se acaba la presunción de enfermedad laboral, el COVID como enfermedad laboral,
Y ahí en el ART tenían que demostrar en caso de que uno no se contagió en el trabajo. Esa era la inversión de la prueba. Entonces, la importancia de esa carga que ahora feneció. Así que para las aseguradoras, para la ART, ya no hay emergencia sanitaria. Exactamente. Para la ART no hay una emergencia sanitaria. Sí, podría decirse de esa manera, se podía traducir. También el tema ocupacional parece que tampoco ya empezó a dejar de ser un problema, porque en realidad el fundamento del decreto 886, los considerandos, dice que al bajar del 10,8%, creo que era en diciembre de 2015, cuando asume el gobierno, de desempleo, al 8,50, no me recuerdo bien exactamente, al haber bajado esos 2 puntos y haber dejado de ser de 2 índices el índice de desocupación, ya la situación, aunque dice sigue siendo alta, pero ya no es la de noviembre de 2015. ¿Se entiende? Entonces se agarran de eso para sacar la provisión de despido, o sea, dejar sin efecto la provisión de despido. Ahora, no es que se pueda despedir, porque en realidad sigue sin causa, sigue siendo ilegítimo, se tiene que pagar indemnización, pero ya se hace efectivo el despido con este pago de indemnización más la grabación que yo comentaba hace un momento. Entonces, tener en claro eso, se deja sin cobertura, prácticamente sin ART a los trabajadores si se contagian de COVID que no sean de salud o de seguridad, se le carga sobre los hombros al trabajador de demostrar que se contagió de COVID en el trabajo, se lo desprotege contra el despido sin causa, porque ahora se hace efectivo el despido sin causa, no se declara nulo, a no ser que sea discriminatorio, por supuesto, y casi a mediados de año se va a eliminar la indemnización agravada, ¿no? Entonces, ya vamos a estar en una situación en agosto de este año como si hubiese estado en noviembre de 2015. Claro. ¿Bien? Cuando la emergencia sanitaria continúa hasta el 31 de diciembre de 2022. Digo, ahí quedan 6 meses que, Todavía está por verse si se extiende o no las otras emergencias, o si se suspende la emergencia sanitaria. Tal cual, queda la suerte del trabajador y trabajadora, su salud. Entendemos, por lo menos del lugar de laboralista, que hay una desprotección con la protección que se venía haciendo cuando las circunstancias en realidad no se modificaron tanto que justificaban las normativas de emergencia que entendemos nosotros tendría que haberse continuado por lo menos en conjunto con la emergencia sanitaria. Hasta fines del 2022, por lo menos mantener y proteger la fuente de trabajo, proteger la salud de la población, como con estas medidas que acababa de nombrar. Andrés, tengo una última consulta para hacerte. Conectada con todo esto, pero que no es específicamente laboral, pero sí con una cuestión legal y que está vinculada, que tiene que ver con esto que ocurrió en Catamarca, que suspendieron la atención sanitaria gratuita en los hospitales públicos a las personas que tengan COVID y que no estén vacunados. Por un decreto provincial se está quitando el derecho de acceso a la salud, y me pregunto por qué el Estado Nacional no tomó cartas en el asunto frente a una cuestión que es anticonstitucional y que como ley, por más que sea un decreto, está contrariando los principios básicos. Derechos humanos. Está violentando tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. O sea, es superior a las leyes. Más allá de la emergencia que esté dictada, porque encima está por decreto. No, por supuesto, por supuesto. Entiendo, seguramente eso va a judicializarse y no sé si por medio de amparos o medidas cautelares o cómo lo van a hacer, pero seguramente eso se va a articular porque hay una violación flagrante de derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud y la obligación del Estado Nacional, ahí en ese caso provincial, de brindar ese acceso a la salud y dar la protección y la cobertura como corresponde. Andrés, muchísimas gracias por el asesoramiento, por la claridad que le trajimos un poco a la gente para que esté un poco más tranquila frente a esta situación tan nublada que tenemos todavía por delante, porque no es algo que se haya terminado, es algo que todavía está por verse cómo se va a desenvolver. Hay problemas que aún no desconocemos que van a ocurrir en la práctica, así que siempre viene bien tener un poco de claridad gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estamos a disposición cuando se quiera. Así pasó entonces Andrés Ocampo por Territorio Político.